Compañeros, en el día de hoy vamos a tratar las técnicas de escala. Primeramente le voy a dar una breve definición acerca de qué es una técnica de escala. Una técnica de escala es el conjunto de procedimientos que hace parte de la investigación social para medir las diferentes variables del hombre y la sociedad. Tenemos varias técnicas. Primeramente les voy a hablar sobre la técnica de operacionalización de conceptos empíricos. La sociedad se rige por varios conceptos que lo postulan las ciencias sociales. Tales conceptos son como religiosidad, integración social, optimismo, conflictividad, entre otros. Entonces, como estos conceptos de una u otra manera se les dificulta pasarla a un lenguaje empírico, el proceso de operacionalización es cambiar estos conceptos y se modifican a través de indicadores en relación a estos conceptos. Y les voy a poner un ejemplo para que tengan más claro. Por ejemplo, el concepto de religiosidad, que es el primero, pasa a ser un indicador que se va a decir práctica religiosa. La escala tipo Likert proviene del nombre del psicométrico René Likert, quien la hizo en sus inicios. Esta escala sigue siendo la más actual para medirlas y como objetivo tiene para medir las actitudes de las personas. Seguimos con la escala Likert. El concepto de escala Likert abarca una amplia variedad de escalas, pues que se conocen también como escalas aditivas. Este concepto de escala Likert abarca varias fases. La primera fase es la formulación de las preguntas. Es de las preguntas que se le van a evaluar a toda la comunidad. Luego se hace una muestra, la aplicación de la muestra, que viene siendo todos los sujetos detallados de cada comunidad. Y por último se hace el análisis de los elementos arrojados de toda esa comunidad. Y por último le vamos a hablar sobre las técnicas y preguntas graduadas. Aquí existe la autonomía semántica de la respuesta. La escala está formada por varios elementos en que la mayoría tiene múltiples respuestas, pero la primera consiste en presentar unas posibilidades de respuestas que son semánticamente autónomas. Quiere decir que son unas respuestas totalmente únicas. En la segunda forma, las opciones de respuesta tienen una autonomía semántica parcial, es decir, no son completamente autónomas y existen el tipo de preguntas tales como mucho, poco, bastante o nada. El escalograma de Goodman es una sucesión de elementos que presenta una dificultad creciente, es decir, si en una pregunta respondes afirmativamente, el resto de preguntas que tienen menos dificultad también son afirmativas. Por ejemplo, en Estados Unidos se realizó una escala en que consistía en 4 preguntas. 1, si aceptabas que un hombre de color visitara tu país. 2, si aceptabas que un hombre de color fuera tu vecino. 3, si aceptabas que un hombre de color fuera tu amigo. Y último, si aceptabas que un hombre de color, casarte con un hombre de color. Si respondías en la segunda, que era si aceptabas como vecino a un hombre de color, obviamente afirmabas la primera, que era que estuviera en el país. Y si se respondía afirmativamente la última, que era que lo aceptarías como marido, obviamente se tendrían en cuenta afirmativamente las anteriores, porque es una secuencia. En esta escala, al igual que la escala tipo Likert, se tienen en cuenta unos pasos. La primera es la formulación de preguntas, la segunda es la aplicación a una muestra específica ya seleccionada, la tercera es una definición de acciones de índices globales y por último una evaluación de aceptación de la misma. En esta herramienta se utilizan elementos donde solamente las respuestas serían afirmativas, negativo o positivo. En esta herramienta, a diferencia de la escala tipo Likert, todas las preguntas o ítems tienen una dificultad, un grado de dificultad diferente, a diferencia que en la escala tipo Likert todas tienen el mismo grado de dificultad. La técnica de diferencial semántica fue desarrollada en los años 50 por el psicólogo estadounidense Charles Osgood y sus colaboradores. Esta tenía como objetivo crear un instrumento para determinar con una mayor estandarización el significado de los conceptos que adquieren los entrevistados durante una entrevista. Esto quiere decir para entender qué significa esto para usted. Esta se propone como una técnica para extraer el significado, como lo dije anteriormente. Como por ejemplo,
Si en una entrevista van a preguntar qué es sofisticado, simplemente no le preguntan qué es sofisticado, sino es alto, es chiquito, es grande, es pequeño, es agradable o es desagradable. Y se le pide a la persona que realice una clasificación de intensidad del 1 al 7 en todas las opiniones que dio anteriormente. El test sociométrico nació con el fin de conocer las relaciones interpersonales existentes entre un grupo de personas o una comunidad. El fin de este tipo de técnicas es estudiar el hombre y su comportamiento. Este test surgió entre el año de 1940 y 1950 por el académico multidisciplinar Jacob Moreno. Este lo creó con el fin de estudiar las relaciones interpersonales de una comunidad o de un grupo de personas específicamente, pero con dos características importantes, como lo es estudiarlos de una forma sistemática y con procedimientos estandarizados. Seguido de esto, se puede decir que el mayor auge de este test sociométrico se encuentra en el ámbito escolar, ya que en este ámbito se puede dar a conocer desde las diferentes etapas del ámbito escolar, los diferentes comportamientos de las diferentes relaciones que se manifiestan, ya sea entre niños, adolescentes o de personas adultas. Finalmente, esta técnica consta de pocas preguntas, es un cuestionario con pocas preguntas, no es un cuestionario que supera las 6 preguntas, consiste de pocas preguntas, que tienen una directriz o tienen un fin específico en cuanto a un tema que se quiera indagar, que se quiera conocer, que sea específicamente en realidad lo que se quiere conocer. Finalmente, es importante hacer una distinción entre lo que es son las escalas unidimensionales y las escalas multidimensionales. Durante el transcurso de esta exposición se ha hecho énfasis en las que son las escalas unidimensionales, ya que cumplen con el concepto de que se busca indagar, conocer en una comunidad o un grupo de personas cuáles son las perspectivas o las dimensiones que pueden surgir a partir de un tema específico. Y con las escalas multidimensionales se puede decir que parten o surgen de una observación con el fin de preguntarnos específicamente cuáles o cuántas perspectivas o dimensiones pueden surgir a partir del tema que estemos tratando con un grupo de personas o una comunidad. Weisberg y Rooks en el año de 1970 realizaron un proceso dentro del cual utilizaron el tipo de escala multidimensional. En esta, ellos querían conocer o indagar acerca de cuál era la perspectiva o cuáles eran las perspectivas más bien o dimensiones en cuanto a los candidatos presidenciales